El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Preterín Muñoz de Cote, editor de la sección geopolítica en el periódico El Economista. eleconomista.mx. En donde no vamos a hablar por hablar. No vamos a tener un exceso de palabras. Un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué. Con Fausto Preterín. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta ocasión, nuevamente en este episodio, capítulo de Globaliqué. Y un país como Panamá, un país de América Latina, las elecciones presidenciales en puerta. Y me da mucho gusto recibir a Daniel Opera, que él es director del medio Foco Panamá. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos, Fausto. Bien, al contrario, gracias a ti por aceptar y es un gusto que nos expliques qué está sucediendo en Panamá. Sobre todo, te he seguido en el medio que tú diriges, en Foco Panamá. He escuchado algunas grabaciones que se han dado a conocer en las últimas horas de una candidata, José Raúl Mulino, que de alguna manera pues es el candidato que va arriba en las encuestas. ¿Qué está sucediendo, Daniel? ¿Por qué en uno de tus videos que colgaste en las últimas horas en internet, en X, hablas de una incertidumbre, de que no sabes qué va a pasar, si va a estar la situación mal o no tan mal? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Daniel? Es correcto, Fausto. Mira, unas elecciones bastante, yo creo que incertidumbre es la palabra que ha marcado los últimos meses de campaña. La candidatura de José Raúl Mulino, que es el favorito en las encuestas, es el delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien está condenado por lavado de dinero. José Raúl Mulino, hoy viernes en la mañana, por fin fue habilitado para ser candidato. Había un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que ponía en tela de duda la posibilidad de ser electo este domingo, y apenas hoy se resolvió. Entonces, claro, eso ha marcado estos últimos meses de campaña, esa incertidumbre. José Raúl Mulino está arriba en las encuestas y por debajo de él hay 3 candidatos empatados completamente. Y el partido gobernante tiene a un José Gabriel Carrizo, que es el actual vicepresidente, corriendo muy bajo en las encuestas, a pesar de ser el partido más grande de Panamá, que es el PRD. Entonces, mucha incertidumbre es lo que ha marcado estas elecciones, sobre todo por la intromisión y algo que hemos visto en la región, que es el tema de estos debates de justicia en periodo electoral. O sea, el caso de Ricardo Martinelli, que fue postulado por su partido político a ser candidato a la presidencia a pesar de una condena en su contra, finalmente es inhabilitado, y entonces sube José Raúl Mulino. Igualmente hay otra candidata, Zulay Rodríguez, una candidata del PRD que corre en una plataforma independiente, y a su vez también con un caso de unos lingotes de oro, casualmente con un ciudadano mexicano. Ella le robó, supuestamente le habría robado unos lingotes a un ciudadano mexicano. O sea, todo esto ha marcado como unas elecciones bastante enredadas, algo que honestamente no estamos tan acostumbrados en Panamá, donde las elecciones son bastante calmadas, ¿no? Entiendo. ¿Por qué la sombra de Ricardo Martinelli no se disipa? Está presente. He leído algunos textos de agencias en donde hablan, testimonios en donde dicen, bueno, sí robó, pero construyó. Hay infraestructura. Hay una frase muy famosa que usan algunas personas que son adeptas a él, que es robó, pero hizo. Sí. Hay como esta frase alrededor de él, que es, bueno, si todos roban, él robó, pero al menos hizo. Claro, la presidencia de Ricardo Martinelli del 2009 al 2014 estuvo marcada por un boom económico enorme que sufrió Panamá en esos años, producto de la inversión extranjera, él hizo, durante su administración se hizo el metro de la ciudad, durante su administración se ampliaron carreteras. Entonces quedó como esta aura de bonanza más atribuida al momento económico simplemente que vivía la región. También estamos en el boom de los commodities en Latinoamérica. Había ese impulso económico, y de alguna manera Ricardo Martinelli ha mantenido a través de los años esta narrativa de que todo ese boom económico que vivió Panamá es gracias a él. Y por eso José Raúl Mulino
quien fue su ministro de seguridad, un tipo con bueno, las personas que están alrededor de él incluso lo describen como un tipo con poco carisma, logra ser el abanderado a 20 puntos del que le siguen las encuestas, solamente por tener el apoyo de este caudillo que es Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli ahora mismo se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua aquí en Panamá, producto de esa condena que hay en su contra por lavado de dinero, y sin embargo sigue teniendo una influencia enorme sobre la política panameña. Entiendo. Y digamos que las campañas políticas han sido equilibradas, es decir, no están los dados cargados desde el Estado, desde el gobierno, a favor de... Mira, ha habido un tema de transparencia sobre el uso de recursos públicos, pero nada demasiado evidente o nada que se pueda probar directamente. El otro problema es que tiene el partido de gobierno, que es el PRD, viene de 5 años muy tropezados, obviamente marcados por el COVID, marcados por unas protestas que hubo muy fuertes en mitad de año del 2022, las protestas de noviembre en contra del contrato minero, que fueron las movilizaciones más grandes que había en Panamá desde la dictadura. Entonces, todo eso ha marcado y ha dejado un PRD, un partido de gobierno muy debilitado, a tal punto que por encima del actual candidato del PRD está el expresidente del PRD, Martín Torrijos, que está tratando de volver a la presidencia, y él está de alguna manera tratando de apelar a ese voto PRD, precisamente por lo débil que está la imagen del partido PRD. ¿El presidente entonces, Laurentino Cortizo, ha fracasado en su administración? Él ha dejado, al final como toda administración tiene sus grises, ¿no? Pero definitivamente la popularidad de Laurentino Cortizo, sobre todo a partir de las protestas que hubo el año pasado, se vino completamente a pique. De alguna manera, apenas comenzó su gobierno en el 2019, él delegó muchas funciones en su vicepresidente, y su vicepresidente tenía esta aura en la ciudadanía que era tanto el responsable del gobierno como el culpable de todos los males, y eso blindó de alguna manera al presidente durante algunos años, pero no pudo mantener su imagen positiva, y la verdad es que la imagen que dejan Laurentino Cortizo es muy negativa por el tema económico, por el tema institucional, por el tema de transparencia, muy mala. Creo que la única cosa que se le podría reconocer a Laurentino Cortizo, que yo creo que la mayoría de las personas se lo reconoce, es que tuvo un proceso muy transparente para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es algo que se le reconocerá, yo creo que en adelante. Sin embargo, eso no genera ni votos ni apoyo para esta contienda electoral. Escuchando este audio que está en el portal, Zulay Rodríguez, ¿ella es candidata del PRD? Mira, Zulay Rodríguez es este enigma. Ella es diputada actual del partido PRD, sin embargo, ella... con la excusa de que los espacios no estaban dados dentro del PRD, sale a buscar firmas como candidata independiente para la presidencia y para la diputación, logra conseguir las firmas para ambos. O sea que ella técnicamente es una candidata independiente, una candidata de libre postulación, a pesar de seguir siendo diputada del partido PRD. Y aunado a eso, el partido Realizando Metas, que es el partido de Ricardo Martinelli, le ofrece la posibilidad de ser también candidata de la alcaldía de San Miguelito, que es el segundo distrito más grande de Panamá. Entonces ella es como este híbrido entre PRD, libre postulación, y también postulada por otro partido que es RM. Zulay Rodríguez llegó a ser una de las diputadas quizá más vocales y más populares en Panamá hace algunos años, especialmente durante la pandemia. Sin embargo, a raíz de este caso legal que ella está teniendo, producto de una investigación que de hecho nace de Foco Panamá, su popularidad se ha habido muy decimada, al punto de que en las encuestas no llega al 5% en la mayoría de las encuestas. Entiendo. Para los que nos escuchan, el audio al que me estoy refiriendo es un audio en donde aparece la voz de Zulay Rodríguez, en donde parece ser que su esposo Álvaro Testa le reclama algún vínculo sentimental con un narcotraficante o con un vinculado con el narco, Héctor Rojas, alias El Enano. Y me llama ahí la atención, Daniel, que buscando un poco en internet esta información, está vinculado Héctor Rojas, alias El Enano, con un cártel de narcotráfico mexicano que es la Unión Tepito. ¿Es así? Es correcto, sí. Él tenía vínculos con el narcotráfico en México. Él, de hecho, estuvo detenido en Panamá producto de estas diferencias de cliente-abogado que tuvo con Zulay Rodríguez, y posteriormente, luego de salir de la cárcel, fue asesinado llegando a su casa en un suceso todavía no muy claro. Y eso obviamente le puso todo el foco a Zulay Rodríguez.
quien históricamente ha sido abogada ha tenido varios clientes ligados al narcotráfico. De hecho, el caso de los lingotes de ella son unos lingotes de oro que transportaba un ciudadano mexicano, que transportaba por el aeropuerto de Tocumen. Ella es contratada como abogada de este ciudadano mexicano para tratar de recuperar el oro, y al final ella termina con el oro, y el ciudadano mexicano regresa a su país deportado y sin el oro, un tipo apellido Penagos, que de hecho fue, bueno, él murió durante la pandemia. Caray, qué caso. Vemos que el narcotráfico, como la humedad, se va metiendo poco a poco, sobre todo donde ve que las instituciones del Estado son debilitadas o están débiles. ¿Qué tanto está en Panamá? ¿Qué tanto está creciendo el narcotráfico y qué carteles mexicanos están por allá? Mira, nosotros principalmente, Panamá es un lugar de ruta de paso. Nosotros servimos solamente o sea, la droga pasa por Panamá, no sale de Panamá, no llega a Panamá. Panamá se ha convertido en un hub, sobre todo de pinchazo de contenedores que vienen de Nicaragua, probablemente productos que vienen de México también, vienen de Nicaragua, pasan por Panamá, y de Panamá entonces esos contenedores que van hacia Europa y Estados Unidos son pinchados con droga. La cercanía más grande que tiene Panamá, obviamente geográficamente, es con Colombia. Entonces los carteles colombianos tienen muchísima influencia sobre las organizaciones criminales acá en Panamá. O sea que depende de esos carteles colombianos qué vínculos tengan con México normalmente. O sea, Panamá viene siendo como un tercer paso en ese sentido. Sin embargo, nuestras costas son muy vulnerables al tema del trasiego de droga, y eso hace que sobre todo la política a nivel muy local esté muy impregnada de narcotráfico. Estas autoridades locales en estas regiones costeras, alejadas de la ciudad de Panamá, alejadas, digamos, del hub de las Américas, que es aquí. Entonces es ahí donde el narcotráfico ha logrado penetrar, y ha logrado penetrar incluso en lugares como la Corte Suprema de Justicia. Todavía a nivel presidencial, digamos, como el caso de Honduras, por ejemplo, no hemos tenido aquí en Panamá, pero sí tenemos casos de diputados, alcaldes y representantes que tienen vínculos muy fuertes con el narcotráfico, y eso es una preocupación que tienen, bueno, y de hecho mucha de la elección y el cuestionamiento de los periodistas hacia algunos de los candidatos ha sido por el tema de la narcopolítica, porque es algo que nos preocupa. Obviamente nosotros nos vemos en el espejo de México, claro. Y claro, pues obviamente ningún país quiere eso, y Panamá poco a poco está de alguna manera llegando a niveles que ya no son tolerables para nosotros. Eso es grave. En Ecuador, bueno, pues el tema del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación han estado muy recurrentes en los últimos meses, semanas, precisamente por lo que ha ocurrido y las malas relaciones entre los dos países. Pero me sorprendió mucho que Unión Tepito esté presente o de alguna manera pues esté vinculado con gente allá en Panamá, Daniel. Sin embargo, sí tengo que hacer la aclaración solamente porque ese caso es un caso de alrededor del 2011-2012. O sea que es posible que la influencia que haya tenido este cártel Unión Tepitos de alguna manera en Panamá puede que ya no exista. No, la verdad no lo sé. Entiendo. Entonces, la contienda, más bien, llama mucho la atención porque México, pues en las últimas semanas, con esta mala relación con Ecuador, el asalto a la embajada en Quito. Claro. Martinelli, ¿por qué va y se mete a la embajada de Nicaragua? Es decir, ¿ya estaban sobre él? ¿Estaban a punto de llevarlo a la cárcel? Claro, Martinelli desde hace 5 años está peleando este caso. Es un caso de compra de medios, de unos medios impresos que hizo durante su presidencia, y la fiscalía logró probar que esos fondos con los que se compraron los medios vinieron de sobrecostos en obras del Estado adjudicadas en esa misma presidencia, ¿no? De alguna manera ese dinero de sobrecostos en esas obras terminó en cuentas bancarias que terminaron comprando este medio, que es propiedad de Ricardo Martinelli. Entonces Martinelli por 5 años estuvo peleando su caso, se le condena, pero antes de que, mientras la condena está en firme y se dan estas cuestiones técnicas administrativas de si la orden de conducción y todo este tema, él aprovecha para entrar a la embajada de Nicaragua de manera sorpresiva, previamente habiendo solicitado un asilo al gobierno de Daniel Ortega. Él, estando asilado, entonces sale la orden de conducción, obviamente ya no se puede hacer nada. De hecho, claro, el tema de Ecuador aquí resonó muchísimo porque el caso es muy, muy, muy parecido. Uh-huh. Sin embargo, el gobierno de Panamá sí se puso del lado
el gobierno de Panamá siempre es muy ecuánime en eso, pero sí de alguna manera dio a entender que no toleraba las actitudes que había tomado Ecuador, por lo tanto se descartó en ese momento cualquier tipo de intento de Panamá de tratar de replicar lo que se hizo en Ecuador. Panamá por ahora, oficialmente el trámite del salvoconducto de Martinelli para que pueda ser simplemente llevado a Nicaragua está oficialmente en trámite en la Cancillería, no se le ha dado, pero claro, Martinelli está apostando todo a que con la elección de José Raúl Mulino, que es su candidato de su partido, él Claro. de alguna manera tenga una avenida para poder salir de la embajada. Él lo que ha propuesto allá afuera, públicamente, porque claro, ese es el otro problema, Ricardo Martinelli sigue haciendo campaña y sigue comunicándose dentro de la embajada, lo cual rompe todas las reglas del asilo político, Claro. pero él lo que ha dicho es que él quiere otro juicio, él no quiere una amnistía, él ha dicho que no quiere un perdón presidencial, que él lo que quiere es repetir el juicio, según él, en condiciones ecuánimes, ¿no? Porque él dice que la Corte Suprema de Justicia no le fue favorable a su caso. Entiendo entonces que la mayor parte de la población panameña no está molesta con Martinelli, es decir, ve con buenos ojos que esté Sí. pues refugiado. Sí, ahí. Martinelli sigue siendo un presidente extremadamente popular. Yo creo que hay en el tema de la mente del votante, ¿no? Hay dos cosas. Ellos pueden entender que Martinelli es un tipo corrupto, sin embargo, de alguna manera esa añoranza de buenos momentos económicos los hace olvidar completamente el hecho de que el tipo sea un delincuente y simplemente dice, bueno, no me importa, o sea, con él había dinero, pero lo prefiero a él. Entonces eso es lo que ha reflejado el candidato Mulino. De hecho, el candidato Mulino ha hecho muy poca campaña, no participó en los debates, no dio muchas apariciones públicas. Él está corriendo bajo la plataforma de que él es el candidato de Martinelli y punto. Lo que habría que ver y la incertidumbre que queda es, bueno, hemos visto casos en Latinoamérica como el caso de Juan Manuel Santos en Colombia o como el caso de Lenín Moreno en Ecuador, donde a pesar de ser delfines políticos de estos caudillos, al final terminan volteándose, ¿no? Entonces como que esa es la expectativa que hay sobre Mulino también, de qué camino va a agarrar y qué camino va a coger. Creo que en México también están pasando quizá por la media triba. Yo pongo un poco la pregunta de qué va a pasar con la delfina política de AMLO. Yo creo que es eso, ¿no? Es como esa expectativa de qué va a pasar. Sí. Y eso es lo que genera más incertidumbre todavía también, ¿no? Y el actual presidente Cortizo, ¿no tienen casos de corrupción? ¿No hay cuestionamientos de la sociedad sobre él? Ha habido investigaciones a miembros de su gabinete, de hecho ha habido cuestionamientos muy fuertes al candidato presidencial ahora mismo del PRD, que era el vicepresidente. Nosotros, como medio de comunicación, hemos sacado algunas investigaciones que lo apuntan directamente a él. Sin embargo, obviamente, como es normal, mientras él esté en el poder y mientras de alguna manera el Ministerio Público, el Estado, siga siendo la cabeza del Estado, es probable que no pase nada. Sin embargo, en Panamá, históricamente, apenas los presidentes salen, es lógico que la nueva administración empiece a hacer investigaciones, así que no nos daremos cuenta sino hasta la próxima administración para saber si de repente, bueno, empiezan a escarbar y empiezan a ver qué hay. Pero cuestionamientos de corrupción en Panamá siempre hay y en todo nivel. La percepción que tiene el ciudadano de la corrupción es elevadísima. De hecho, cuando preguntas en la encuesta cuál es el principal problema del país, normalmente la corrupción está de primero. Entiendo. Finalmente, Daniel, ¿cómo ha sido, desde tu punto de vista, la política exterior del presidente Cortizo? Errática y desconectada. O sea, yo creo que parte del tema es que Panamá a través de los años ha ido perdiendo esta imagen que tenía Panamá de un lugar de diálogo. Panamá históricamente tuvimos los diálogos de Contadora, Panamá históricamente trató de mediar en crisis en Centroamérica, trató de mediar incluso entre la guerrilla y el Estado colombiano. Panamá siempre ha sido un país como abierto a la mediación y a la diplomacia internacional. Sin embargo, ese espacio se ha ido perdiendo también, obviamente, a raíz de los Panama Papers, de todo este tema de los paraísos fiscales. Panamá ha perdido como esa imagen que tiene el país y eso es algo que el próximo gobierno tiene que recuperar. Este gobierno no hizo ese esfuerzo de tratar de volver a levantar esa imagen de Panamá como un país de logística, como un país de tránsito, como un país de diálogo, sino que nos hemos quedado con ese mote de paraíso fiscal, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que salir adelante. Panamá, efectivamente, hace algunos años era un lugar donde se podía hacer muchos chanchullos en tema de sociedades y eso. Las regulaciones internacionales han sido cada vez más estrictas con Panamá y hoy en día, y te lo digo, o sea, hoy en día abrir una cuenta en Panamá es casi una pesadilla comparado con otros países, ¿no? O sea, que esas regulaciones sí están surtiendo efecto, falta es ese tema internacional de hacer ese approach internacional que hay que hacer entre los países para decir, hey, vengan a invertir a Panamá, Panamá es un lugar seguro para invertir.
les afectó entonces los Panama Papers, perdón. Muchísimo, muchísimo. Más a nivel internacional que a nivel local. De hecho, parte del cuestionamiento que tenemos en la sociedad civil es que a pesar de lo fuerte que fue el tema de los Panama Papers para la imagen internacional en Panamá, no hubo un tema más sobre nuestro sistema legal y nuestro sistema económico que debería meritar un remesón como este, ¿no? Pero a nivel internacional sí ha afectado muchísimo para nosotros el tema de la lista, todavía estar en las listas. Sí. Estamos en la lista de Gafi, salimos en la lista de Gafi, todavía estamos en la lista gris en la Unión Europea, o sea, ese tener la lista todavía es algo que te limita mucho, sobre todo a nivel de inversión extranjera, ¿no? A pesar de que Panamá sigue siendo apetitoso para los mercados internacionales, siempre está ese asterisco que es, sí, pero está en la lista gris de la Unión Europea, ¿no? Sí, sin lugar a dudas se ha generado un estigma, ¿no? También. Totalmente. Y digamos que el órgano electoral que va a gestionar las elecciones es plural, no tiene sesgos, no tiene ninguna sombra de duda. Sí, bueno, la imagen del Tribunal Electoral ha bajado sustancialmente en los últimos años. Antes hace 10 años los rankings lo ponían como quizá la entidad estatal con mayor credibilidad. Hoy en día no es así, se ha mejorado muchísimo, tanto por la selección que se ha hecho de las personas que dirigen el Tribunal Electoral es una terna, y está estructurado de manera que cada poder escoge a uno, ¿no? Entonces se van rotando, uno lo escoge el presidente, otro lo escoge la Asamblea y otro lo escoge la Corte. Sin embargo, las últimas decisiones han sido quizá un poco desafortunadas en el tema del perfil de persona, y eso ha generado la duda de la población. También entraron las candidaturas de libre postulación hace 10 años, y eso, a pesar de que abrió el compás para la presentación política, también se nota entonces un sesgo del Tribunal Electoral hacia los partidos políticos en contra de los candidatos de libre postulación. Entonces todo eso ha ido mellando poco a poco la credibilidad del Tribunal Electoral, aparte de una campaña muy bien estructurada por parte de, por ejemplo, Ricardo Martinelli, de desprestigiar el órgano rector por haberlo inhabilitado en el 2019, porque lo inhabilitaron, y también por haberlo inhabilitado en esta elección, ¿no? Entiendo, Daniel. Oye, ¿dónde o cómo te seguimos la jornada electoral el domingo? Claro, la jornada electoral la pueden seguir en @FocoPanamá, principalmente en Instagram, también en YouTube y también en Twitter, para que puedan estar enterados de todo lo que va a estar pasando en Panamá. Se esperan unas elecciones dentro de lo que cabe. O sea, Panamá es un país pacífico. O sea, en Panamá no hay lo que pasa en otros países normalmente de revueltas y eso, así que pueden seguir la jornada electoral en @FocoPanamá. Y bueno, o sea, aquí estamos todos ya de alguna manera resignados. Por fin tenemos algún tipo de certeza sobre lo que va a estar en la papeleta después de la decisión de que hoy José Raúl Mulino va a participar, ¿no? Excelente. Pues Daniel, muchas gracias. Gracias por habernos tomado la llamada aquí y participar en este podcast. Te mando un abrazo y que todo salga muy bien para Panamá. Abrazo enorme, Fausto, y saludo a toda la gente en México. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, pues hemos terminado en esta ocasión. Yo les invito a que sigan estas elecciones que sin lugar a dudas son importantes. Y bueno, estaremos escuchándonos en el próximo capítulo de Globaliqué. Y les invito a que también que participen, que escuchen. Hay varios podcasts muy interesantes aquí en El Economista, cada vez más, cada vez creciendo. Muchas gracias. Soy Fausto Pertín. Nos vemos hasta la próxima. El Economista, podcast.